La opresión se va a acabar. Gente, muy buenos días. Pues bueno, primero que nada, ya estamos aquí de regreso, y esta vez traemos pues un apéndice más para nuestro canal, nuestros canales, que es la parte que nosotros queremos dar en contribución al pueblo cubano. Os voy a explicar algo. Lo que nosotros queremos con estas listas de reproducciones educativas es que pueda llegar dentro de y fuera de Cuba a los cubanos y bueno, a todo el que les sirva, por favor que lo aprovechen, porque nosotros pensamos que el constructo mental del ser humano es el quien le hace encontrarse y vivir en las situaciones en las que está viviendo. Recuerden que uno no sabe lo que no sabe, por lo tanto es importante que puedan escuchar estos programas que son puro crecimiento personal y lo vamos a hacer siempre muy adaptado a la actualidad para que se pueda contrastar quién eres, qué puedes y en qué tienes que trabajar dentro de tu yo individual para poder lograr exteriorizar en tu vida aquellas cosas que tú quieres lograr, sea la que sea, libertad, prosperidad, salud, espiritualidad, etcétera. Así que por lo tanto, hoy vamos a comenzar literalmente con un tema de actualidad. Todos sabemos que este domingo pasado falleció el Papa comunista, el Papa Francisco. Y obviamente las mentes de las personas se encuentran en una disyuntiva de qué pensar y qué analizar. Y nosotros les vamos a dar nuestra perspectiva. Agustín tiene su perspectiva, yo tengo la mía y hemos creado un PowerPoint muy básico para que podamos ver cómo el sistema político actual en el que nosotros nos encontramos está completamente vinculado a la iglesia. Podamos comprender a través de similitudes por qué el Papa Francisco actuaba de una manera, o otros papas, de una manera completamente politizada y no de una manera espiritual, que es como debería corresponderle a el portavoz de Dios en la tierra. Así que, sin más, comenzamos hoy, Cubanos de adentro y de abajo, la Junta Soberana y nuestra lista de difusión dedicada estrictamente al crecimiento personal. Así que sin más, comenzamos. Cadenas del pasado, vamos a romper con el pueblo a nuestro lado. No hay que temer la historia. Bueno, sí, saludo una vez más en este hermoso día que nos dio Dios, un día más sobre esta tierra. Y aquí estamos para decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que buscamos, siempre con el objetivo de crear o de hacer un mejor ser humano de todos los habitantes de este mundo. Y bueno, siempre recordando también nuestra Cuba, aquellos cubanos que en estos momentos no estoy con ellos, los que están allá adentro, con esas calles llenas de basura, sin corriente eléctrica, con esas necesidades que tanto le están golpeando, pero que en sus manos está resolverlo todo y saben que en un cambio de gobierno, o sea, en la expulsión del sistema castrocomunista, está por lo menos el 90% de sus necesidades resueltas, pero que aún no se deciden a, a- a actuar y de forma pacífica. Son muchas las razones por las cuales no se deciden, pero siempre nosotros estamos recordando y trabajando en base a eso. Y bueno, ya vamos a comenzar el tema de hoy. El vínculo entre la iglesia y la política. Bueno, voy a empezar Sí, para sí, recordarles sí, que es muy importante, sobre todo, que se suscriban a nuestro canal,
que le den a la campanita una vez que lo hayan hecho para que tengan todas las notificaciones de todos los programas que vamos subiendo y que pongan me gusta o no me gusta y comenten lo que ustedes quieran. ¿Por qué, Agustín? Bueno, sí, el Papa, el papado, la Iglesia Católica, todas esas cosas que en mis estudios bíblicos la Iglesia Católica está catalogada como la ramera en esta tierra y bueno, lo ha estado demostrando en ese vínculo constante que tiene con los sistemas políticos de todo el universo. Y digo vínculo constante porque no es vínculo en base solo a predicar el cristianismo, sino en base solo, en base también a su enriquecimiento. Por algo el Vaticano es el más rico del mundo. Entonces, a esos intereses políticos que tiene de gobernar y eso lo ha demostrado a través de todo el tiempo, esa relación entre los gobiernos políticos que va más allá del cristianismo puro. Pero como siempre yo Desgraciadamente, digo, esto no es como el dicho de quién fue primero, el huevo o la gallina. Aquí lo que vamos a ver directamente es la influencia de dónde los sistemas políticos actuales han extraído formas de gobernanza que vienen arraigadas desde el accionar de la Iglesia Católica. Voy a de compartir paso, pantalla. quiero que decir, de paso, tengo que decir que no soy enemigo de los cristianos, de los verdaderos cristianos, porque bíblicamente también está este versículo que dice Dios que en todos los rebaños tiene ovejas. Por eso no estoy repudiando el cristiano, aquel que aún siendo católico es cristiano. Esto parece contradictorio, pero no es contradictorio. No es contradictorio porque hay quien participa del catolicismo porque en su corazón está el amor a Dios, pero bueno, de esa forma. Pero es verdad que aman a Dios y aman el cristianismo. Vale, perfecto. Pero hay algo muy importante que sí lo tengo que destacar. El Papa no es Dios, ni ha sido nunca Dios en esta tierra. Y el Papa es el que está al frente, siempre ha estado al frente de, de la Iglesia Católica y la historia demuestra cuántos vínculos con razones deplorables o una moral deplorable han tenido los papas. Y eso no lo digo yo, lo dice la historia. Eso es algo que está escrito en la historia. Todas esas conductas bastante alejadas de, del cristianismo que han tenido los Desde distintos papas. luego, Y ahí está la familia Borgia, ujú. cuando todos esos métodos sucios que utilizaba para tener control político más que eh, cristiano. Y bueno, ya vamos a comenzar con el... Desde luego, nuestro objetivo en ningún momento es, pues, hacer ningún repudio absolutamente a nadie. Como bien yo digo, o dije anteriormente, aquí lo que nosotros vamos a exponer es literalmente lo que nosotros pensamos. Y aquí vemos dos personas Y lo que completamente conocemos, diferentes. y lo Yo, que por conocemos ejemplo, por no verdad. soy religiosa, sin embargo, sí que me rijo por los conductos éticos que dicta el pensamiento cristiano, ¿no? Y que además reconozco, admiro y acepto que yo vengo de un constructo social que fue establecido religiosamente a través de la Iglesia Católica o los sentimientos y pensamientos cristianos. Entonces, obviamente, aunque yo no sea religiosa, soy bien espiritual y no me siento ni en capacidad ni en ganas de contradecir absolutamente a nadie. Al que le sirva el sayo, que se lo ponga. Le voy a compartir la pantalla porque déjenme decirle que nosotros vamos un pasito más cada día y para esta lista de crecimiento personal, nosotros hemos elaborado, vamos a continuar elaborando diferentes PowerPoint con informaciones que podemos ir desarrollando. Y bueno, y de esta manera, vamos a ver si no nos sirve, lo iremos cambiando. Siempre está en que a ustedes les llegue la información de la mejor manera.
pero quiero que veáis este PowerPoint. Quédense hasta el final porque es muy importante, vuelvo y repito. No se queden con que a la mitad escuché algo que no vino conmigo y rápidamente salté. No, para nada. Esto no es un adoctrinamiento. Esto es formación y obviamente también dejamos la puerta abierta a todas esas personas que luego quieran venir y quieran contribuir hablando con nosotros con respecto a lo que piensen, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Así que, sin más, voy a compartirles en PowerPoint y comenzamos a explicar cuál es nuestro punto de vista de cómo la Iglesia Católica ha marcado el constructo completamente político que conocemos en Occidente hoy en día. De la Iglesia Católica. Esta primera parte eh, habla específicamente, y ustedes los van a ir viendo progresivamente, cómo dentro de la Iglesia Católica, y van a ver el por qué, se desarrollaron terminologías en términos de accionar para que dentro de la Iglesia Católica, en un momento donde se estaba viviendo literalmente un desorden. No, no voy a utilizar muchas palabras muy eso para poder llegar a todo el mundo, ¿vale? Pero era simplemente esto, el politeísmo, que era un desorden de ideas religiosas donde todo el mundo tiraba agua para su molino desde la creencia de la existencia de su propio Dios, ¿no? Entonces la Iglesia Católica pues necesitaba poder unificar a todas esas personas para que tuviesen un solo punto de vista, un solo punto de accionar, o pese a que pudieran tener una fe diferente, al menos católicamente se pudiesen tomar determinaciones que beneficiasen al colectivo. Aunque existe una clara diferencia entre los pensamientos cristianos y la institución católica, obviamente, eso también lo vamos a tocar, que es un pensamiento cristiano, la doctrina de un pensamiento cristiano y de la doctrina de la Iglesia Católica. Esta última ha ejercido una influencia determinante en la configuración de nuestros sistemas políticos actuales, como bien les dije. A lo largo de esta presentación exploraremos cómo los mecanismos eclesiásticos, particularmente utilizando el consenso, que era de lo que le hablaba anteriormente, consenso que es una palabra que está bien actual dentro de la política tal cual la conocemos hoy en día, se trasladaron al ámbito político y qué consecuencias han tenido para el derecho de las libertades individuales y colectivas en las sociedades occidentales modernas. Mientras Eh, tú, mientras tú, ujú, mientras tú das estas explicaciones, yo voy a estar destacando testimonios de dentro de Cuba vivido por mí. ujú, claro, obvio. Entonces, después del 1959, que ya yo tenía 5 años en 1959, y mi mamá ya me llevaba a las profesiones del pueblo, Ujú, donde se sacaba el Cristo en la cruz a través de todo el pueblo, y todo el pueblo seguía, o bueno, no todo quizás, pero sí el 90% del pueblo seguía aquella procesión con amor, con esperanza, con alegría también. Y, y entonces recuerdo que, ya te digo, estaba pequeño, todavía mi mamá me alzaba en los brazos, mi mamá era una guajira fuerte. Y entonces recuerdo aquel día, la última vez que se hizo una procesión, y entonces ya iba bajando del parque. Las iglesias siempre se han hecho en los parques, o sea, esa es la tradición acá en Cuba. Iba, entonces cuando salió la procesión, me alzó en brazos para que tocara con la mano el Cristo en la cruz, que lo iban trasladando en brazos los feligreses. Y eso me impactó, fue algo que quedó grabado en mí
para después comenzar a pensar de lo que estaba sucediendo con el catolicismo dentro de la nación cubana. Claro que en aquel momento yo no sabía los por qué, no era capaz de analizar los por qué, pero me quedó aquella impresión, aquel pueblo, eh, ya te digo, bajando el parque para trasladar por toda la calle central aquella procesión y siempre veía como una especie de alegría en el pueblo, una esperanza, eh, una protección que le brindaba aquella tradición y fue algo impresionante que quedó grabado como una fotografía fija en mi mente de niño. Claro, obviamente Bueno, continúa. eso que te sucedió en ese momento, compartiendo una fe y las formas de accionar, de esa fe cuando tú eres un niño sin un grado de comprensión al respecto al escenario en el que te encontraba, es normal y es lo que ellos buscan. Por eso en esta diapositiva nosotros vamos a hablar de la apropiación de la figura representativa y la similitud que existe entre la Iglesia Católica llevando este accionar y cómo acciona el sistema social comunista que tenemos hoy en el mundo. Nosotros sabemos que siempre hemos sufrido, que ellos nos han robado lo que son nuestros próceres y no solamente nos los han robado, para apropiárselo han tergiversado la historia y los pensamientos expresados por los mismos. Fíjense que la estrategia de legitimización, ¿vale? Dice que la Iglesia Católica tomó a Jesucristo como fuerza representativa y la hizo suya, estableciendo un primer principio de accionar que luego sería replicado en las estructuras políticas. Aquí está bien simplificado, pero ahora vamos a bajar esto a tierra, este concepto a tierra, y vamos a ver el paralelismo. Por ejemplo, con el caso de nosotros los cubanos. La Iglesia Católica ya sabemos cómo edificó a Jesucristo. Aquí tenemos a un señor bien mayor ya, con experiencia, es a lo que me vengo a referir, que nos puede contar cómo él sintió ese primer contacto. Y eso es lo que busca la Iglesia Católica. Sin embargo, cómo ese primer contacto de su comprensión, cuando escuchó hablar de un ideal de uno de nuestros próceres, vamos a poner, por ejemplo, a José Martí, también cómo le pudo haber calado, cosa que le hace de manera incondicional, ¿ok? O incondicional no es la palabra, em, automática, de manera automática, la hace vincular o a la figura eclesiástica o al prócer con algo positivo. Y eso es lo que busca la política a través de la práctica de lo que logró la Iglesia Católica, exacerbando, edificando la figura de Jesucristo. Hay muchas personas, y es aquí donde nosotros vamos a hablar de las diferencias entre catolicismo y ideas cristianas. Obviamente no voy a ser yo, porque yo se los resumo muy sencillo. Va a ser Agustín quien va a hablar de la diferencia entre el catolicismo y las ideas cristianas. Yo profundizaré desde mi perspectiva en ello, pero yo ya les digo a ustedes que, por ejemplo, voy a narrarles que yo escribí en Facebook, voy a buscarlo para decírselos literalmente tal cual lo puse un cartel en Facebook donde yo me reafirmo. Espérense un segundo, que quiero leérselos literalmente. Y disculpar porque lo tenía preparado, pero se me ha escapado aquí. En vez de ser cristiano, católico, evangélico o testigo de Jehová, sea mejor un buen ser humano y una buena persona. Eso vale más. Bueno, para mí, yo pongo esto porque para mí estas son las bases de lo que es el cristianismo, que no tiene ninguna
traducción más que si tú como ente individual de este universo adoptas en ti un accionar como persona correcta, ya simplemente con tu accionar individual, estás contribuyendo al bien común social. Y para mí, esas son las reglas de convivencia que deberíamos tener todos los seres humanos basados en el amor y el respeto. La Iglesia Católica, como diferencia, me hace obedecer y temer a una figura que va completamente en contradicción a lo que para mí debería ser el amor y el comportamiento, porque además la Iglesia Católica, a través de un rito, te exime, y eso lo vamos a ver en diapositivas posteriores, de tu culpabilidad o de tu manera de errar, ¿no? Entonces, Agustín, explícanos desde tu punto de vista la diferencia entre el pensamiento cristiano y el pensamiento que inculca la Iglesia Católica. Bueno, eso realmente es contradictorio a lo que está escrito bíblicamente, porque solo Dios puede perdonar, solo Dios puede redimir. Realmente en la tierra no hay ningún ser humano, bíblicamente, según que pueda perdonar a nadie, ni por aquello cuando existían las indulgencias, que fue cuando Lutero comenzó clavó las 94 tablas en la iglesia de Nuremberg, y con respecto a las indulgencias y a toda esa corrupción que se había estado desarrollando dentro del catolicismo, dentro de la iglesia. Y bueno, te diría con respecto, voy a empezarte por lo primero que has dicho, que bueno, que ese pensamiento que dice que había que preocuparse por ser un mejor ser humano. El cristiano verdadero no hay mejor ser humano. El cristiano verdadero es la cumbre del mejor ser humano. O sea, va más allá del ser humano. El cristiano verdadero, el que siente, el que ama a Dios y obedece por amor, porque no hay nada más grande en la humanidad que el amor. Lo mismo el amor a tu pareja, lo mismo el amor a tu prójimo, el amor a tus hijos. No hay nada que supere eso. Y de hecho, el cristiano, cuando está verdaderamente introducido en eso, en el cristianismo, no hay mejor ser humano que ese. Mira, Pero desde discúlpame luego, que te interrumpa, pero te quiero hacer una pregunta y no quiero hacerla después porque lo acabas de decir. ¿Por qué tú has tenido que hacer un énfasis entre amor a uno, amor a otro, como si el amor tuviese diferencias entre uno u otro? bueno, existe el amor ágape, que es ese que se tiene a Dios, y existe el amor, en el fondo es amor, Exactamente, exactamente. pero existe eh, pequeñas diferencias, en amar, en la forma de amar. Pero no estamos hablando de las diferentes formas de amar con mayor intensidad a un enter o a otro. Estamos hablando de Bueno, generar, escucha, que es el principio por el que Jesucristo dice que deberíamos accionar todos los seres humanos. El para amor. amar a Dios tienes que tener una fe, porque es algo que tú no ves, es algo que tú crees, pero que tú no ves, porque tú no ves Ujú. a Dios. Si mira, bueno, sí, nosotros lo vemos, los árboles y eso es por nuestra fe. Sin embargo, este otro tipo de amor, tú ves a la figura. Ya no es que estés amando por fe, estás amando por un sentimiento de una figura que ves. Es como cuando tú agarras un pequeño animalito y lo llevas para la casa. En el principio no le tienes amor, pero después en contarte roce con él, te crea el amor hacia ese animalito. Por eso te hablaba de el amor a Dios, que es diferente al amor, a todo este otro tipo de amor que tú desarrollas durante toda tu vida. Tú estás amando algo que tú no ves,
que lo ves por fe, pero no lo ves. No tienes el roce constante, el roce físico constante, ¿ves? Ujú, exactamente. En el siguiente punto que habla de lo que es la estructura dual, pero bueno, disculpa, no me quiero ir de ahí porque yo no, al menos no entendí que todavía me hayas dado tu versión, tu pensamiento con respecto a la diferencia entre sentimiento cristiano y ahora, sí, ya tú me dices, el amor a todo es el cristiano, bien, perfecto. ¿Y el católico? Bueno, te dije que dice Dios que Él tiene ovejas en todos los rebaños. Lo mismo en el catolicismo que en los bautistas, que en las instituciones adventistas, que en las instituciones evangélicas, en todos. Él tiene ovejas en todos esos rebaños. De ahí para allá no te puedo explicar porque es que no está a mi alcance Vale. eh, 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 Ok, perfecto, ese perfecto. pensamiento de Dios. Ok, perfecto. Entonces, aquí vamos a ver, ¿vale? Cómo estamos en esa apropiación de la figura representativa, cómo la iglesia ha creado, ¿vale? Ha logrado crear esa estructura dual que contribuyó como una institución con una estructura tanto religiosa como política sentada en las bases de la posterior creación de los estados hoy en día, ¿vale? ¿Cómo esa unificación? Ahora yo le voy a adelantar un poquito la situación de la Iglesia Católica en Cuba, lo que fui apreciando. Bueno, Exactamente, eso es lo que te quería decir pasó para esa tomar como etapa, ejemplo de cuando Fidel decía, sí, vámonos más para atrás, que la de utilizó cuando la también, doctrina la ha marxista utilizado siempre. decía que la religión era el opio del mundo, cuando Fidel Castro la acata trayéndola como parte política y social cultural, y en el momento en que escribe su libro Fidel a la religión, viene el Bueno, primer él, papa en el 2000 a Cuba. Ahí, háblame de cómo ahí se hace la unificación entre lo eclesiástico y el Estado, en la política. él sabe, él sabe que indiscutiblemente su cerebro fue excepcional. Él conoce el poder que tiene la Iglesia Católica en el mundo y primero la utiliza. Recuerdo que se comentaba en el barrio, en el pueblo, que le habían visto por encima, por debajo de la sotana, al, al cura que había allí en aquellos momentos, recién después del 59, que le habían visto que el uniforme verde olivo debajo, los pantalones verde olivo debajo de la sotana. No puedo asegurarte que fuera verdad, fuera mentira, eran comentarios, pero siempre los comentarios vaya, traen cosas, es como aquello que dice que cuando el río suena es porque algo trae, ¿eh? Entonces recuerdo esa parte y recuerdo también el énfasis que hacía en los primeros años de la revolución en el cristianismo, o sea, en el catolicismo, Ujú. buscando siempre el apoyo del catolicismo y de hecho allí en mi pueblo, en aquel pueblo, muchas personas católicas que tenían dinero, que tenían eh, riqueza, aportaron muchas para la, que Fidel conformara la revolución. Eso es lo que dentro de las técnicas o prácticas, técnicas y prácticas políticas, se habla de manipulación, se traen las Después, manipulaciones de las masas, ¿no? ¿Cómo pasas de una doctrina a otra doctrina, haciendo creer al mismo constructo social, porque no era otro diferente, después, al mismo constructo social de una forma de pensar a otra forma de pensar y que no solamente la gente lo adopta, lo asume, lo normaliza, sino que además contribuye, como bien tú estás diciendo, ¿no? A que eso y la pueda ser iglesia posible. estaba bastante consciente de eso, porque no creo que fuera eh, eh, ingenuamente que participara así. Después entonces ocurre como hizo Constantino cuando cambió
el mandamiento eso fue en el Sí, eso ya lo vamos 300. a explicar más adelante. En Bueno, qué momento, en el trescientos que, veinticinco que, antes de que Cristo, todo exactamente eso, que eso lo Constantino vamos a explicar más adelante. Ujú. hizo los cambios de eso. Fidel se quiso convertir, quiso sustituir a Dios y entonces comenzó la persecución, una persecución hasta cierto punto Ujú. que siempre le permitía a la iglesia estar mezclada en los asuntos políticos de Cuba. Fíjate, Ajá. eh, comenzó la persecución, se acabaron las procesiones y se restringió el, o sea, la práctica de la iglesia católica cristiana dentro de Cuba, al punto Es de decir, que, para que yo pueda entender bien, yo te estoy hablando del momento de cambio, 2000, cuando hace la apertura al Vaticano y viene el primer papa, y a partir de ese momento, supuestamente, él permitió la celebración o la práctica de las religiones católicas dentro de Cuba. Aún así, siguió reprimiendo y oprimiendo al pueblo de esa libertad. bueno, ya él permite que el Papa entre a Cuba cuando se ve un poco acosado Ujú. internacionalmente, ya entendió que no podía ser el Dios de la tierra, O porque él tiene, entendió que no podía hacer política sin vincularla a la Iglesia Católica. no, yo pienso que esto especulando un poco mm, eh, en la psicología, porque nunca sé es cierto realmente. Yo supongo que él primero persigue a la Iglesia Católica creyendo, a la Iglesia Católica y a todo el cristianismo, creyendo que él podía sustituir a Dios, Claro, no porque solo en Cuba, formaba parte de lo que yo estoy diciendo. Eso viene no, dentro del legado marxista. Cuando el exactamente, no legado solo en marxista Cuba, dice que la religión es el opio del pueblo. Entonces, exactamente. él viene con E- ese constructo y luego, Entonces ¿por qué él, lo entonces cambia? él, Eso es lo importante, ¿por qué lo eh, cambia? entonces él ya en aquellos momentos, después de 59, se creía el Dios, no solo en Cuba, que podía sustituir al Dios en el universo, que podía sustituir a Dios la fe cristiana y que los hombres, los cubanos, todos pusieron la fe en él. Esos Claro, eran sus deseos imperiales. aquí ya Pero estaba ya cuando él, introduciendo, ya que estaba a través de su introduciendo vida, lo que es a la través de su vida, duabilidad, ¿no? espera, Ujú. espera, déjame decirte, a través de su vida, yo entiendo que él fue reconociendo el poder de Dios, indiscutiblemente, con No fe creo, o sin fe. no creo. Sí, 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 porque si no, si ya él, cuando él permite la primera visita del Papa o el primer Papa que visita Cuba, cuando él Ujú. lo permite, yo estoy seguro que está convencido de su propio fracaso. Pero no porque crea en la existencia de un Dios o en unas No, 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 ideas no, no, no. cristianas, Jamás. sino Yo por le la aseguro que necesidad Fidel de Castro vincular el jamás, Estado con lo eclesiástico. sí, Ujú. sí, él jamás eh, eh, creyó ningún Dios. El Por Dios eso, para a eso es a lo que yo me vengo a era referir. No él, te digo que no creía, no creo. era él nunca, nunca. Eso lo demostró Si durante. realmente en eh, la existencia está el diablo, yo creo que eso es lo más cercano a su similitud en creencia y en... además, él asistía a ritos paganos Ujú. que eran completamente satánicos. Y eso no lo digo yo tampoco, eso es la historia quien lo cuenta. Estaría bueno que profundicemos más Es en lo que, eso. Agustín, te cuando doy él, esa tarea, discúlpame, te doy esa tarea para que busques por internet y podamos bueno, tener pues un poco más de información de eso, porque obviamente esto lo vamos a traer a cotación en otras enseñanzas donde se refleje aquellas prácticas
tanto de los Me políticos como de me la gustaría ir por iglesia paso, me en gustaría ir por paso, pero bueno, actos no satánicos, tenemos el tiempo obvio. para ir por paso, pero bueno, cuando él escribe el libro Fidel y la religión, Ujú, aquello se comentó que los militantes del partido podían ser cristianos, ujú, cosa completamente errada y lógica, porque son dos doctrinas diferentes. La doctrina cristiana admite la creación y la doctrina comunista no admite la creación, no la admite. O sea, que dos doctrinas que desde la base sean diferentes no se pueden unir en la rama. Es como tú tener una mata de aguacate y una de mango. Las ujú. pones una al lado de la otra y puedes enredar el mango con el aguacate, pero nunca va a dar aguacate y mango. Y la Claro. doctrina cristiana está basada en la creación. La comunista está basada en la evolución solamente. O sea, Ujú. son que desde la base son diferentes completamente. Es imposible que un cristiano verdadero, pueda hacerse comunista o un comunista pueda ser cristiano. Vale, Agustín, No, una pregunta. Social, religiosamente, cristianamente, ¿qué es lo que se dice de no adorarás? Por eso hablo de que todas estas fusiones entre imágenes. la iglesia y la política vino en una época donde estaba muy exacerbado el politeísmo. ¿Qué se dice desde el cristianismo con respecto a no adorarás a dioses paganos? O sea, no adorarás a dioses paganos, no adorarás imágenes, no cometerás idolatría. Creer en imágenes es idolatrar imágenes. Las imágenes no tienen ni corazón, ni sangre, ni sentimiento, nada. Cualquier artífice o escultor toma un trozo de palo o un trozo de piedra y hace una imagen, pero esa imagen no tiene espíritu, no tiene nada, absolutamente nada. Y Dios es espíritu. La opresión se va a acabar, el miedo vamos a enfrentar. Democracia en cada paso, la justicia va a llegar.